Muchas gracias a todas las personas que me están viendo. Espero que este testimonio de Cristo les sirva para su vida. Mi nombre es Osmar Tamayo García. Soy hijo de Dios y mi experiencia con el Señor ha sido tremenda. He nacido en una familia principalmente atea, en Cuba, en la ciudad de La Habana, donde crecí y anduve en el mundo durante muchísimo tiempo, en donde pasaron muchas cosas en mi vida. En mi niñez hice cosas tremendas, tuve espíritu de homosexualismo, tuve espíritu de alcoholismo, tuve espíritu de ladrón y todas esas cosas con el tiempo Cristo las fue limpiando. El testimonio es el siguiente. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, al cual doy gloria y honra, me cubro con su sangre preciosa, me libró, fue del espíritu de religión, principalmente en la religión Yorubá-Lokumi. En el Odun de Ifá yo recibí a Wofaka de Orúmila, la conocida mano de Orula, a través de Lester Alfonso Mejías. Esto no tiene nada que ver con las personas. Dios ama a los pecadores, pero no al pecado. Yo en esta hora bendigo a Lester en el nombre de Jesús y le pido al Señor Santo que se cumpla el propósito para el cual lo creó. Pero después de haber estado en Bolivia varios años, después de haber trabajado en la bodeguita cubana, yo estuve dentro de esta religión, donde en esta religión, a punto de entrar en esta religión, una yegua me pateó la rodilla y estuve con un yeso entero en la pierna. Con ese yeso estuve tremendamente, donde el mismo Lester y una doctora amiga de él me ayudaron, me llevaron al hospital, me ayudaron con lo del yeso y les agradezco realmente porque me ayudaron con todo eso, pero simplemente ellos están siendo engañados. Y bueno, yo estuve en Bolivia adicto a la cocaína, a la marihuana, a la prostitución, a la pornografía, a la mentira y a todas esas cosas malas las cuales uno vive estando en el mundo. Pero ahora, gracias al Espíritu Santo de Dios y a su unción maravillosa, les voy a contar más o menos cómo sucedió la historia. Estaba ya yo trabajando en Calacoto Tours, en la empresa de turismo, como gerente de actividades hípicas en esa empresa de turismo de caballos, donde yo hacía cabalgatas de turismo a la muela del diablo, donde se me murió un caballo entre las piernas sin par, donde mi amigo Luis, hoy hijo de Dios, él recibió a Cristo también, y donde su esposa fue la primera que me habló de Cristo una vez en una camioneta en la esquina de la Plaza Baroa. Y yo le dije, ¿cómo tú me vas a hablar de Cristo? Y bueno, hoy estoy sirviendo a Cristo y estoy dando testimonio de lo que hizo en mi vida. Y después de ese día, él me puso un video de Maximinio, el ex brujo, Freddy el Brujo, muy conocido. Es un testimonio que le va a servir de liberación a todas aquellas personas que no lo han visto. Yo se los recomiendo y que lo busquen en YouTube así mismo. El testimonio de Freddy el ex brujo. Y así mismo está en YouTube. Después de que la señora Marta Ampuero, esposa de Luis Viera, me hablan de la palabra de Dios y de por qué no iba a la iglesia, y me pusieron todo el testimonio de Freddy el ex brujo, donde desenmascara toda la religión Yorubá-Lokumi y toda la trampa que usa el diablo a través de esa religión y la similitud que tiene con la religión católica para engañar, robar las bendiciones de las personas y mantenerlos religados. La palabra religión significa religar, para mantenerlos religados y atados. Pero cuando uno entra en el camino de Dios, la vida cambia. Bueno, la cosa es que ya yo estaba, que no podía más
de las adicciones que tenía. Ya no podía más, yo tuve que estar bien con la cabeza bien enterrada en el fango para poder levantar y mirar hacia arriba. ¿Ya? Y cuando yo agarro y voy con mi difunta ex esposa, Marcela, voy a la iglesia de la Eclesía en La Paz, Bolivia, en el Prado. Y llego a La Paz, Bolivia un día y la primera vez que fui no sentí nada, pero la segunda vez que fui le dije, Señor, yo no tengo ni miedo ni dinero. Lo único que he tenido en mi vida es fe, es por lo que he salido de Cuba y es por lo que voy a ir para los Estados Unidos y para donde tú me quieras llevar. Y bueno, hoy por hoy estoy aquí viviendo en los Estados Unidos. Para la honra y la gloria del Señor, porque el Señor está haciendo un movimiento muy grande y un avivamiento en el Espíritu Santo de Dios aquí en esta tierra. Esta es la tierra prometida donde brotará leche y miel. En el nombre de Jesús. Y entonces yo llego a la iglesia y yo hablando conmigo mismo y hablando con el Señor, le dije, Señor, con un paquete de cocaína en el bolsillo, tenía un paquete de cocaína en el bolsillo y le dije, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo sé que mañana yo no voy a dejar esta adicción ni pasado, ni después de pasado, es posible que pase un tiempo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y parece que ese hecho de fe, ese acto de fe, el Señor tuvo misericordia y compasión de mí y me mostró su salvación al cabo del tiempo. Esto es una historia. Entonces, en ese momento yo fui al altar y recibí a Jesucristo como mi Señor y el Salvador de mi vida y repetí la oración de fe. Y cuando realmente yo lo creo en mi corazón y empiezo a tener una experiencia con el Señor en mi vida, es que realmente cambio. Bueno, al cabo de los días, estoy con la familia de mi ex esposa Marcela en la plaza de Calacoto, allá abajo en la 21, en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Y resulta ser que hay un altercado con un muchacho que era vocero de un minibús que le había roto la ceja a una persona anciana, a un señor de como 80 años. Y todo el mundo quería golpearle. Yo fui arriba de él y traté de darle un piñazo y le fallé y traté de darle una patada y nada. Bueno, la cosa fue que en aquel momento la gente estaba empezando a llamar a la policía y yo vivía indocumentado en Bolivia. Y la gente empezó a llamar a la policía y a mí lo único que me atinó, hubo algo dentro de mí mucho más fuerte. Ese algo que te levanta, ese algo que te despierta, ese algo que te guía, ese algo que te salva, que te sana, ese algo para lo cual tú naciste. Ese algo se levantó dentro de mí y yo levanté la mano alto, bien alto y grité, en el nombre de Jesús. Y aquello hubo gran calma y gran bonanza en ese lugar. Al cabo de los días, yo le cuento esto que me sucedió a Ricardo González Martín, el cual también él estaba en los caminos de la religión Yorubá y estaba en otras cosas de esas, que si alguna vez tienen la oportunidad de ver un testimonio de él les va a contar más detallado. Pero bueno, para no hacerle la historia muy larga, resulta ser que Ricky, mi amigo, mi hermano en Cristo, yo le cuento esto y él estaba también muy adicto a la marihuana, a la cocaína y a todas esas cosas que uno estaba cuando estaba perdido en el mundo. Y un día, después de unos cuantos años, hablo con Ricardo González Martín, el Ricky, y me cuenta, me dice, oye Osmar, ¿tú te acuerdas aquella vez, mi hermano, que tú me contaste que tú en la plaza de Calacoto levantaste la mano y gritaste en el nombre de Jesús? Bueno, mi hermano, gracias a aquella vez, a mí se me quedó eso en la cabeza y yo dije, en este nombre tiene que haber poder. En este nombre tiene que haber poder, porque en el nombre de Jesús toda rodilla será doblada y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Entonces, Ricky dijo, este nombre tiene que tener algún poder, y agarró, y cuando ya no pudo más, que estaba también abajo, bien enterrado, se entregó a Cristo en la iglesia y para honra y gloria de Dios, hoy tiene una vida nueva. Murió el hombre antiguo, nació en Cristo otra vez en el Espíritu y hoy está sirviendo como diácono
en una iglesia en Corumbá, frontera de Bolivia con Brasil. Después de ahí, yo agarro y trato de venir para acá, para los Estados Unidos, con documentación y demás, y esto y lo otro, y me pasaron muchísimas cosas y empecé a pasar un proceso de desintoxicación. Al cabo del tiempo, yo no fui más a la iglesia, yo no me congregué, a lo mejor me hubiera ido mejor si hubiera hecho eso, pero bueno, solo Dios sabe los caminos que tiene para uno y solo Dios sabe el destino y el propósito para el cual nos creó, que es adorarle y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y resulta ser que yo, avanzando durante toda esa travesía para acá, para este maravilloso país, el cual doy gracias a Dios por estar en él, me pasaron muchísimas cosas, donde la mano de Dios estuvo todo el tiempo cuidándome y guardándome. Al volar del aeropuerto de Colombia para México, mi ex esposa Marcela no puede pasar porque le agarraron su documento y yo puedo pasar. O sea, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, el cual yo llegué y volé hasta Cancún, México. De Cancún, México, volé a Guadalajara y de Guadalajara volé hasta Nogales, México, y de Nogales, México, estuve 5 días con los coyotes, donde no me dieron ni comida ni bebida durante 3 días. Y la mano de Dios estuvo conmigo ayudándome y salvándome. Tomé agua de un tanque donde estaba cayendo agua sucia, la metí en un pomo, la revolví tanto y la bendije sin saber, sin creer realmente en el poder sobrenatural que ya había en mí. Porque muchos cristianos confesamos a Cristo como nuestro Señor, pero no nos ponemos la ropa de rey y de sacerdote que realmente debemos ponernos. Y entonces hubo ángeles que me puso Dios en el camino, inclusive volando desde Cancún a Guadalajara, una mujer que más nunca he sabido de ella, pero que Dios me la bendiga, la cual me bajó del aeropuerto de Guadalajara y me llevó en su carro, sin conocerme, a montarme en un autobús para venir hasta Nogales. Eso fue uno de los ángeles que me puso el Señor, aparte, bueno, de las gracias a todas las personas que intervinieron para que yo esté en este país. Cuando llego a la frontera de México, cuando estuve esos 3 días ahí, que sin agua y sin comida, parece que por desconocimiento mío, yo podía haber como cubano, podía haber cruzado la frontera, pero bueno, las cosas que hace el Señor, Él solamente las sabe como las hace, y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha sucedido. Llego a la frontera y brinco la cerca, y cuando me agarren de migración me entrego y le digo: mira, yo soy cubano, yo voy a cooperar. La cosa es que yo voy preso. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque cuando yo voy preso por migración, me dice: mira, sabemos que tú eres cubano, sabemos que ya tenemos la convicción de que tú eres cubano, pero ¿qué hacemos contigo? Para la calle no te podemos mandar. Y yo le dije: bueno, mira, yo no tengo dinero y yo creo que si me meten adentro de la prisión voy a tener cama y voy a tener comida, así que métanme preso. Y de ahí adentro Dios sabrá cómo me saca. Efectivamente, estando adentro de la prisión, había una iglesia, un culto, donde estaba el hermano Max Saúl Castillo. Él es de Guatemala, que Dios lo bendiga y lo mantenga en su gloria ahí, glorificándolo y siguiéndolo usando, porque mucha gente vinieron a los pies de Cristo durante que estaba yo en esa prisión. Hacíamos culto para el Señor todos los días. Un día a las 12 del día y otro día a las 6 de la tarde, de acuerdo a la hora del pase que teníamos la posibilidad para ir para el patio donde se jugaba. Ahí nos reuníamos y hacíamos el culto, y le hacíamos el culto a nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente vinieron a Cristo, y justamente ahí yo vine a los pies de Cristo, me arrodillé, puse mi cabeza contra el piso y me reconcilié con Jesucristo. Y yo sentí un poder, yo sentí una unción, yo sentí una cosa grande en mí. Entonces eso era que Dios me ama. Y Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que lo que comienza lo termina. Entonces el Señor siguió trabajando conmigo ahí. Y a partir de ahí seguí en la palabra, seguí estudiando. Empezamos a ayunar, empezamos a hacer cosas adentro de la prisión. Y tuve sueños proféticos,
los cuales me demostró el Señor con el tiempo. Se me reveló Dios mismo, donde uno de mis sueños, Él me levantaba de una taza de baño, me levantaba con la figura de mi padre, y me levantaba, pero como 50 metros de altura, y me besaba en la boca. Ese era mi Dios Padre amado celestial, diciéndome que yo no soy de este mundo, que ya mi espíritu no es de este mundo, que ya yo volví a nacer y yo soy su hijo. Aleluya. Y entonces, a partir de ahí, pasó un tiempo, yo clamé a Dios porque era bien duro. Nada más que estuve 45 días en prisión y no se lo deseo a nadie. Y estuve en una prisión del condado porque las prisiones de migración estaban llenas. Pero bueno, no se lo deseo a nadie hasta que pude salir de ahí y vine para acá, para la ciudad de Tampa, a casa de un familiar de mi mamá, una prima de mi mamá. Y a partir de ahí estuve como un mes en su casa y de ahí vine para casa de mi padre, donde mi padre me recogió con su esposa y me mantuvo durante 8 meses. Yo trabajé en la construcción con él y un día estoy trabajando en la construcción y estoy de rodillas poniendo losas en el piso y mi padre estaba trabajando por otro lugar y yo hago así y el Espíritu de Dios es más grande, es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Así que no dudes cuando empieces a hacer cosas que ni tú mismo sabes lo que estás haciendo. No dudes porque ese es el Espíritu de Dios que está en ti. Aleluya. Y estoy yo de rodillas poniendo losa y hago así como si tuviera una cámara. Y digo, yo voy a estar haciendo comerciales y a trabajar en la televisión aquí en la ciudad de Tampa, en el nombre de Jesús. Oiga, hermano. Oiga, querido amigo. Oiga. Hoy en día estoy trabajando en un canal de televisión que se llama Mira TV y soy Commercial Production Manager, soy director de los comerciales y todo esto le doy gracias a Dios, porque la puerta que Dios abre no la cierra nadie. Hoy me he vuelto a casar, mi esposa Marcela falleció el 25 de julio y gracias al Señor, en ese momento de esa prueba tan grande, alabé al Señor. Mi ex esposa Marcela, que en paz descanse, ya había recibido a Cristo. Ya yo le estaba hablando de Cristo y yo sé que el Señor se la llevó con ella. Y hoy, gracias al Señor, vivo feliz, vivo enamorado de mi esposa Juliet. Y nada, una hija de Dios, una sierva de Dios que el Señor la usa mucho. Y estamos sirviéndole a Cristo. Espero que este testimonio les haya servido y que le toque su corazón. Porque el que convence es el Espíritu Santo, no yo. Los bendigo en el nombre de Jesús y les deseo lo mejor y que se cumpla el propósito para el cual Dios los creó. Amén.